Después de que el anuncio inicial fue recibido con vítores y aplausos, el silencio cayó por un momento en el estadio. El letargo inducido en el público por largas horas de espera sentados en el clima caluroso había sido reemplazado por una intensa anticipación. Finalmente, el orador volvió a tocar, tocando una melodía de rock que exaltó a la audiencia aún más por el próximo episodio de violencia, con suerte controlada. Para el primer encuentro de cuartos de final. Gritó el hermano Max, a todo pulmón, a pesar de que hablaba por micrófono. Nuestro primer contendiente es alguien cuyo nombre ya deberían conocer muy bien. Si no puede sacarlo del parque, ¿quién lo hará? Este joven prodigio del deporte debe haberse dado cuenta de que golpear a la gente es más divertido que batear, porque desde la diamante, acaba de subir directamente al ring. Pero eso no es ninguna sorpresa. Para todos nuestros amigos de la ciudad del oeste, este es nada menos que un héroe, que ganó fama primero jugando en los dinos y luego protegiendo las calles. Patrocinado por Capsule Corp, capacitado con la mejor tecnología que la ciencia de vanguardia puede ofrecer, aplaudan al gran Yamcha. No había necesidad de decirlo. Tan pronto como el guerrero salió por la puerta, recibió una lluvia de aplausos, cánticos y los gritos agudos y fuertes de las chicas del club de fans de Yamcha, que habían ocupado toda una esquina de las gradas para sí mismas y ahora habían desenredado un estandarte gigante para él. Bulma levantó una ceja y suspiró ante lo fugaz que podía ser el estado de ánimo de la multitud. Por otra parte, todo era publicidad gratuita para ella, por lo que no tenía ganas de quejarse demasiado. Después de una ronda de saludos, Yamcha tomó su lugar en el centro del escenario de pelea y comenzó a estirar brazos, piernas y dedos. Bulma se sintió bastante segura de que se trataba menos de calentar y más de tener una excusa para mostrar sus músculos. Cada vez que flexionaba algo parecía sacar un chillido más desde un cierto rincón. El hermano Max esperó el momento perfecto en el que el público se estaba calmando un poco, e inmediatamente tomó el micrófono para volverlo a poner en un frenesí. Voy a desafiarlo. Es calvo, es audaz y te dejará inconsciente. Con solo 13 años, ni siquiera es el participante más joven en llegar a los cuartos de final, pero no dejes que su edad te engañe. Ese niño lo ha hecho todo. Entrenar en un templo de Shaolin y luego con nada menos que el legendario Muten Roshi, el maestro tortuga. Su pedigrí es de primera, pero ¿será suficiente para enfrentar el desafío? Es tradición versus ciencia en este primer choque de escuelas. Entra en la arena Krillin. El niño entró con su fanfarronada habitual, pero pareció perder inmediatamente algo de eso cuando no solo su entrada no fue tan bien recibida como la de Yamcha, sino que en realidad hizo que algunas personas silbaran y abuchearan. Ahora, intervino el hermano Max, mientras Krillin comenzaba a responder haciendo gestos obscenos al público y la situación parecía degenerar. Esto es deporte. Esto es artes marciales. Dejen que los puños hablen. Recuerden. Ganas ya sea empujando al oponente fuera del ring, noqueándolo durante 10 segundos o forzándolo a admitir la derrota. Sin golpes bajos, sin usar armas y sin matar. Empiecen uno, empieza. Krillin solo tuvo un instante para darse cuenta de lo que estaba sucediendo y volver a su postura de lucha antes de que Yamcha estuviera sobre él. Al igual que algunos de los otros amigos con los que había peleado durante las rondas de eliminación, este parecía reprimirse y esperar una victoria fácil porque era un niño. Su golpe fue débil y lento, y Krillin lo detuvo fácilmente. Tú pierdes. Dijo el chico con aire de suficiencia, y lanzó su propio puño directamente hacia el plexo solar de Yamcha. El golpe conectó y el oponente fue empujado hacia atrás un par de metros. Krillin arqueó una ceja. Había querido eso para empujarlo fuera del ring. Oh, veo que puedes batear. Comentó Yamcha, volviendo a la posición de lucha. No pensé que debería pelear en serio, esperaba a usar todo mi potencial con cierto amigo mío. Krillin se burló. ¿Contra un alumno de Muten Roshi? Tienes algo de descaro. Sin embargo, me sorprende que aún puedas hablar tan fácilmente. Eso no fue nada. No soy tan bueno como Goku, pero también puedo controlar el ki, ¿sabes? Ki. El niño estaba perplejo. Conozco la palabra pero... No hubo tiempo para terminar. Yamcha se acercó de nuevo, esta vez tan rápido que Krillin casi no vio su movimiento. Apenas logró parar a su derecha, pero luego resultó que todo fue una finta, porque una patada aún más rápida llegó a su lado izquierdo. Krillin sintió como si lo hubiera atropellado un camión y cayó con fuerza sobre el pavimento de piedra del ring. Realmente, no es el mejor material para evitar que las personas se lastimen gravemente, se dio cuenta. ¿No pareces acostumbrado a esto,
Krillin pateó el suelo, tirándose a un lado apenas un instante antes de que la patada de hacha de Yamcha golpeara el lugar donde estaba antes, y rompió las baldosas bajo su talón. El sentido de confianza de Krillin, que había ganado a través de múltiples rondas de eliminación en las que se enfrentó a oponentes que superaba ampliamente en términos de poder físico, se derritió. Este era alguien en su propia liga, con un poder comparable a la fuerza sobrehumana que había ganado a través del agotador entrenamiento de Muten Roshi. Espera, gritó, pero Yamcha estaba sobre él, de nuevo. Krillin entró en pánico. Era fuerte, pero era también proporcionalmente lo suficientemente resistente. Nunca había tenido la oportunidad de probarlo, nunca luchó contra alguien tan fuerte como él. Y el puñetazo que estaba dirigido directamente a su caja torácica le proporcionaría la respuesta, que sentía que no sería necesariamente agradable. Sin poder esquivar o parar, simplemente rodó con él y se empujó hacia atrás para suavizar el impacto. El puñetazo todavía dolía mucho. Krillin se recuperó y trató de cuestionar su memoria de su entrenamiento, buscar ideas que pudiera aplicar aquí. Y se quedó completamente en blanco. Yamcha flexionó las piernas hacia atrás. Solo 1 metro detrás de Krillin estaba el borde del ring, y aquí el oponente se estaba preparando para su empujón final. ¿Listo? Aquí vamos. Colmillo de lobo. Lo era, la formación del maestro Roshi había tenido poco que ver con las artes marciales en absoluto, la confianza que Krillin había tenido había desaparecido, ahora estaba en estado de pánico. Tampoco es el mejor momento para darse cuenta de eso. Al principio se había sentido demasiado cautivado por la embriaguez de haber sido aceptado como alumno por el maestro más grande de todos los tiempos, y luego demasiado cansado para concentrarse realmente en eso, aunque era un poco consciente. Cuando los preliminares habían sido tan ridículamente fáciles, había dejado de preocuparse, pero ahora, frente a un oponente que era a la vez fuerte y en posesión de una técnica decente, no podía evitar enfrentarse a ese simple hecho. En los últimos 6 meses no había aprendido nada sobre cómo pelear. Puño. Gritó Yamcha, mientras saltaba hacia adelante de nuevo, sus palmas listas para atacar. Llamar a los ataques era una excelente manera de inducir el pánico en un oponente sin experiencia que ahora tenía que esperar que algo realmente peligroso se acercara, y funcionó. Krillin se tiró desordenadamente a un lado en el último segundo. Las manos de Yamcha, agarradas como ganchos, golpearon a su alrededor, en un patrón complejo que parecía fluir perfectamente y, sin embargo, era completamente impredecible para él, ya que cada golpe creaba un punto ciego que le impedía ver lo que hacía la otra mano. Evitó algo de eso, pero algunos golpes encontraron su objetivo. Aún así, no fue suficiente para empujarlo más allá del borde, y antes de que Yamcha pudiera terminarlo con un poderoso golpe de doble palma, Krillin se agachó y rodó entre sus piernas, saliendo por el otro lado. Buen trabajo asumiendo eso. Dijo Yamcha, sonriendo. Pero aquí viene otro. Krillin pensó desesperadamente en los recursos que tenía a su disposición. Estaba su entrenamiento en el templo Shaolin, por supuesto. Nada especialmente original, pero lo básico estaba todo allí, y su nueva fuerza debería hacerlos proporcionalmente más poderosos. Se calmó un poco. Sin embargo, ¿qué había hecho de Muten Roshi un gran maestro? ¿Era solo fuerza bruta? Esperaba que poseyera también una técnica refinada, y había estado contando con aprender eso para volverse realmente invencible. Sin embargo, aquí estaba. Había pasado meses simplemente realizando tareas de fuerza bruta, como entregar leche, arar campos con sus propias manos o esquivar abejas, tiburones y otras criaturas peligrosas, pero nunca había practicado katas o aprendido técnicas especiales. ¿O lo había hecho él? Krillin sonrió cuando finalmente se iluminó. Por supuesto. Las enseñanzas de un verdadero maestro no serían transparentes. Estarían empañados por el secreto y capas de significado opaco, y el alumno inteligente tendría que averiguar su verdadero valor. El niño plantó los pies en el suelo, asumiendo una pose agresiva. «Estás acabado», proclamó con valentía, inflando su pecho. Yamcha arqueó las cejas, se encogió de hombros y se preparó para otro ataque. Puño colmillo de lobo. Esta vez, Krillin estaba preparado. Cerró los ojos, dejando que sus otros sentidos hicieran el resto, y visualizó que los golpes llegaban a él no como puños y bofetadas, sino como abejas. Las abejas que llevaba horas esquivando al final, atadas a un árbol, día tras día. Su cuerpo fluía naturalmente, sin obstáculos, sincronizando perfectamente cada movimiento. El ataque de Yamcha se volvió más furioso a medida que cada puño seguía fallando en el objetivo. Pero el patrón ahora era obvio para Krillin, y esquivarlo era un asunto trivial.
Después de todo, había estado evitando cosas peores. Derrotado, Yamcha se retiró, para evitar el riesgo de dar apertura a un contraataque. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó, sin aliento. Eso, explicó Krillin con orgullo, era el estilo tortuga. Defensa del apicultor. ¿El qué? La multitud murmuró. Una demostración excepcional de habilidad de Krillin, que hasta ahora había sido presionada. Gritó el locutor. ¿Ahora, será capaz de seguir eso con la misma destreza en el ataque? Krillin apartó los puños. Sabía exactamente qué hacer ahora. Calculó la distancia de Yamcha desde el borde del ring. Su intercambio anterior había cambiado sus posiciones y lo había dejado de espaldas a la pared. Todo lo que tenía que hacer era tomarlo por sorpresa y empujarlo. Había una sección en su ruta diaria de entrega de leche. Una carretera rodeada de hileras de árboles por la que Muten lo hizo zigzaguear hasta el final. Para él había sido la parte más lenta de toda la ruta hasta que se volvió lo suficientemente fuerte y rápido para usar cierto truco. Estilo tortuga. Paseo del lechero. Él anunció. Y luego desapareció. No, no desapareció, se dio cuenta Yamcha, solo se estaba haciendo a un lado. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, tan rápido que era imposible verlo o detectar su posición exactamente, pero a cada paso avanzaba también hacia adelante. Yamcha se puso en guardia, pero defenderse precisamente de un ataque que pudiera provenir de un arco de casi 180 grados frente a él sería difícil. Simplemente puso sus brazos frente a él como un escudo, esperando un golpe y listo para responder de la misma manera después de recibirlo. Arar campos con las propias manos no era una broma. El suelo era duro y pesado, y todos los músculos hasta las piernas y la espalda estaban afectados. Aún así, como el cuerpo de Krillin había sido forjado por ese y otros ejercicios igualmente agotadores, todo se había vuelto más fácil. Al final, se sintió como si la tierra arcillosa de su isla fuera suave y ligera como crema batida. Lo que significaba que estaba listo para arar algo más. Estilo tortuga. Puño de granjero. Gritó Krillin, deteniéndose repentinamente junto a Yamcha y hundiendo sus dedos directamente en el pavimento. La piedra misma cedió y se desmoronó. Con un último grito, el niño levantó las manos en el aire, y un trozo de piedra y tierra debajo, sin mencionar a Yamcha estupefacto, que estaba parado encima de ellos, fueron arrojados hacia arriba. Antes de que el luchador pudiera recuperarse de la sorpresa y hacer algo para controlar su caída, se había salido de los límites. El estadio se quedó sin palabras. ¿Puede hacer eso? Preguntó Bulma a Max, en voz baja. Él puede, susurró el otro. Pero normalmente se necesitan más de un partido para que se den cuenta. Lo cual es bueno, porque reparar el ring no es barato. Bulma gimió. Como si perder a su primer luchador ya no fuera suficiente problema. Bueno, qué giro tan asombroso de los acontecimientos. Exclamó el hermano Max, volviendo a encender el micrófono. Krillin derrota a Yamcha con una increíble técnica secreta. Con esto, es el primero en avanzar a las semifinales. Una mezcla de vítores y sorpresa atónita, con burlas ocasionales, acompañó la salida satisfecha del ring de Krillin, mientras Yamcha se ponía de pie. Jackie Chun había estado perplejo durante toda la última parte de la pelea. Se acercó mientras los luchadores abandonaban el ring. «¿Di, muchacho?» preguntó, mirando de lado a Krillin al pasar junto a él, nunca he visto a nadie luchar de esa manera. ¿Qué fue eso? El chico sonrió. Esas, dijo con orgullo, son las técnicas secretas que me enseñó Muten Roshi en persona. Y así se fue, dejando al anciano más confundido que antes. «Hey, Yamcha. Buena pelea. G. Parece que no es lo suficientemente bueno. No deberías dejar que te moleste demasiado. Bulma me dijo antes de irse que ese chico en realidad obtuvo un puntaje 20% más alto que tú en el escáner. Así que realmente hiciste bastante bien en mantenerte firme durante la primera mitad. Gracias, Goku. Eso realmente me anima. Y ahora para nuestra segunda pelea. Él también estudió con Muten Roshi, hace años. Pero desde entonces ha estado ocupado dirigiendo un reino de fuego y muerte. Infame y legendario por la brutal justicia que administra en lo que absolutamente llama como su jurisdicción personal. Este enorme guerrero parece haber regresado al ring para convertir su disposición violenta a un propósito superior. Grande y a cargo, les presento a el Rey Buey. El Rey Buey subió al escenario al son de una canción de death metal que gritaba sobre la matanza de los enemigos.
El público no pareció impresionado y permaneció mayormente en un silencio levemente consternado. Su fama no era tan grande en las áreas urbanas, pero suficientes personas habían escuchado historias sobre él, y el hombre parecía simplemente peligroso. Para la ocasión se había quitado el casco y la armadura, prohibidos como protección por las reglas, y Bulma pudo ver sus ojos por primera vez, brillando bajo dos cejas pobladas. Todavía llevaba su capa roja característica, que ondeaba detrás de él cuando dio un paso hacia arriba. Estoy seguro de que todos nos preguntamos, ¿qué lleva a un hombre así a cambiar sus caminos? Preguntó Max. El público no parecía estar maravillado en absoluto. Señor, Su Majestad, ¿podría decirnos? Hubo un momento de silencio mortal cuando el audio se cambió a los micrófonos direccionales diseñados para escuchar las palabras de los concursantes, pero el Rey Wei no se dio cuenta. Luego, cuando finalmente notó que todos lo miraban, habló. No estoy cambiando mi forma de ser realmente. Espetó. Solo estoy haciendo algo de dinero, eso es todo. Estoy apoyando el reclamo al trono de mi amigo Pilaf, como el verdadero rey del mundo. Hubo otro momento o dos de silencio atónito. Y estoy seguro de que fue solo una charla basura previa a la pelea y no ningún indicio de alta traición o sedición. Concluyó apresuradamente el hermano Max, cerrando el micrófono. Ahora, para el siguiente participante. Él es el más joven alrededor, a una edad de 12 años. Y al igual que Yamcha en la lucha anterior, está aquí para mostrar los resultados de la formación de la Capsule Corp. Él tiene músculo y cerebro y no tiene miedo de usarlos a tope, den un aplauso al gran Son Goku. Goku se acercó al ring. A regañadientes había dejado su bastón debido a las reglas del torneo sobre armas. Bulma se había preguntado si se sentiría avergonzado por la multitud que lo miraba, pero parecía estar bien. Unos meses de vida en la ciudad lo habían acostumbrado a ver a tanta gente en total. Se quedó allí, flexionando a izquierda y derecha, calentando, y otra vez, rascándose visiblemente el trasero, lo que hizo que Bulma se sintiera avergonzada por él. Los dos combatientes intercambiaron reverencias. Encuentro 2, comiencen. El Rey Wei corrió hacia adelante, lento pero inexorable. No podía traer su hacha, pero movió sus manos como si fueran un par de ellas, listo para golpear el cuello de su oponente con su tajo. Goku mantuvo su distancia, y dejó que el oponente se acercara, empujándolo hasta el final del ring. La última vez que peleamos nos interrumpieron. Dijo el rey. Estás cayendo. Lanzó un ataque hacia abajo que habría golpeado a Goku contra el pavimento si el niño no se propulsaba instantáneamente con una patada y se deslizaba entre las piernas del gigante, emergiendo del otro lado. Antes de que pudiera agotar su impulso, se levantó de un salto con las palmas y pateó ligeramente al oponente en la espalda, luego recuperó su postura. El Rey Wei se encontró desequilibrado y giró violentamente los brazos para recuperarse, acercándose peligrosamente a caer fuera del ring. Ya casi me atrapas, comentó, jadeando, pero ese es el final. Eso es cierto. Necesitaré probar algo diferente. Acordó Goku, con calma. El hombre corrió de nuevo hacia él, pero esta vez cuando Goku dio un paso atrás no se arriesgó a acercarse demasiado al borde. En cambio, sonrió, plantó su mano en el agujero dejado por el ataque de Krillin de antes y agarró un trozo de piedra que le arrojó a Goku. Oh querido. Murmuró Bulma, viendo tanto mármol caro usado como proyectil. La trayectoria de la roca fue estudiada de tal manera que si Goku la evitaba, habría sido empujado hacia el borde, lo que lo habría dejado vulnerable a un ataque directo. Por tanto, no lo evitó. La roca se estrelló con un ruido ensordecedor y, por un momento, el niño quedó envuelto en una nube de polvo y detritos. Hubo pequeños gritos y jadeos desde las gradas, donde la gente casi con certeza esperaba ver el humo asentarse y revelar un cadáver. En cambio, lo que apareció fue Goku, de pie, ileso, con una mano sobresaliendo frente a él, con la palma abierta. Casi nadie entendió lo que pudo haber sucedido. Bulma sonrió. Entre los otros atletas que miraban desde el costado, Jackie Chun silbó en agradecimiento. Goku echó los brazos hacia atrás, luego los lanzó hacia adelante como si lanzara algo. Excepto que no había nada. Bueno, quizás no nada en absoluto. Se podía ver un tenue destello, poco más que polvo brillando al solo un enjambre de luciérnagas, dejando sus manos y volando directamente hacia su oponente. ¿Qué estás haciendo? Preguntó el Rey Wei, molesto. Esto no es. No pudo completar la oración, cuando una lluvia de algo lo golpeó de lleno en el pecho, empujándolo hacia atrás. No fue doloroso ni nada, casi le hizo cosquillas. Pero fue suficiente para desequilibrarlo. Oye. Rugió. ¿Qué juego estás jugando?
Goku no respondió. Corrió en círculo a su alrededor, gesticulando más con las manos, tejiendo patrones extraños y rociando más de esos ácaros luminosos suyos. Diminutos glóbulos de energía, en realidad, apenas lo suficientemente grandes como para ser vistos a simple vista. Golpearon alrededor, casi imperceptibles, pero cada vez que golpeaban, le daban al grandote un empujón decente, lo suficiente para estropear su juego de pies, hacerlo tropezar, empujarlo hacia el borde. ¿Qué diablos son estas cosas?, gritó el Rey Buey. Trató de aplastarlos con las manos, sin resultado. Había demasiado pequeños y demasiado rápidos. Un par más lo golpearon de frente en la frente, casi tirándolo de espaldas. Con un grito furioso, el Rey Buey plantó los pies en el suelo. Literalmente. Empujó con tanta fuerza que se atascaron contra el pavimento. Desde la cabina del comentarista, se podía escuchar claramente un fuerte y dolorido quejido. Las pequeñas explosiones de ki ahora no hicieron mucho. La posición del Rey Buey era inexpugnable. Después de algunos intentos inútiles, Goku los retiró y los envió a explotar inofensivamente contra una pared. ¿Te quedaste sin trucos?, rugió el gigante. Vamos a verlos pelear de manera justa, de hombre a hombre. Preferiría evitar eso, dijo Goku. Por eso estaba usando esos ataques. ¿Qué, estás asustado? ¿Qué haces aquí en el torneo si no puedes soportar un poco de daño? El chico negó con la cabeza. Yo no quiero causar daño innecesario. Esto es solo un evento deportivo. ¿Qué estás diciendo? Este es el torneo. El grande. No lucharás en un escenario más grande en toda tu vida. Retenerte no es algo que hagas aquí. Es una falta de respeto, es lo que es. Goku parpadeó. Parecía genuinamente sorprendido, como si no hubiera considerado ese ángulo en absoluto. Pido disculpas. Él dijo. Esta es la primera vez que asisto. Intentaré estar a la altura del espíritu de la competencia. Eso es lo que quería escuchar. Ahora, las palabras del Rey Buey se convirtieron en un quejido, y todo el estadio jadeó e hizo una mueca de dolor al mismo tiempo, cuando Goku aterrizó una única y violenta patada directamente al vientre de su oponente, tan rápido y fuerte que su pierna se hundió visiblemente en él. El hombre gigante ni siquiera se había recuperado cuando un segundo golpe, un puñetazo directo a su mandíbula, le dio vueltas la cabeza. Goku aterrizó de nuevo en el suelo del ring. El cuerpo de su oponente se tambaleó por un momento, luego cayó al suelo fragmentado. El árbitro corrió inmediatamente para comprobar que aún respiraba y empezar a contar. Junto a un hermano Max completamente abrumado, Bulma se rió entre dientes. Yamcha pudo haber sido una decepción, pero Goku estaba cumpliendo. Lo había visto luchar contra el Rey Buey cuando perseguían las esferas del dragón y, bueno, sabía que se había vuelto más fuerte, pero no pensó que sería tan fuerte. Pasaron 10 segundos, sin que el Rey Buey se moviera. Y esa es una victoria repentina para Goku. Gritó Max, finalmente sacudiéndose de su sorpresa. El siguiente. ¡Ay, eso debe doler! Por supuesto. Bueno, este chico es bueno. Ojalá pudiéramos reclutarlo, Black? Él es parte del equipo de la Capsule Corp, comandante. Eso lo acerca mucho más a un enemigo. Cierto. Sin embargo, no querría tener que pelear con él de frente, ¿verdad? ¿Verdad? Black. ¿Por qué no te estás riendo? Es una broma, ya sabes. Tienes que aprender a relajarte un poco. ¿Quieres palomitas de maíz? ¿Qué eran esas pequeñas cosas brillantes? Eso no es justo. HMM. Parece una nueva aplicación de poder espiritual. Debe haberlo inventado él mismo. Eso es más que impresionante para un niño de su edad. ¿Qué? Soy un niño de su edad. Y entrené con el maestro Muten, y él nunca me dijo nada sobre el uso del poder espiritual para hacer balas brillantes o algo así, viejo. Tal vez su maestro piense que ciertas habilidades deben aprenderse solo cuando uno tiene la sabiduría para saber cómo hacer un mejor uso de ellas. ¿Qué sabes, viejo? Mi maestro no es un viejo perdedor que se contentaría con sus alumnos con una excusa tan poco convincente. Ahora escucha. Tu maestro decidirá cosas como esta por tu propio bien y harías mejor en confiar en él en asuntos en los que tiene literalmente siglos de experiencia sobre ti. ¿Por qué te preocupas tanto? No es como si fueras mi maestro. No, por supuesto que no lo soy. ¿Qué pensamiento más tonto? El lagarto del este. La amenaza azul. El pterodáctilo terrible. Oigámoslo por Jiran. Jiran subió al ring por segundo, arqueando una ceja ante la presentación francamente bastante aburrida.
Después de todo, no era como si hubiera venido a este evento en busca de fama o gloria. De hecho, se sintió un poco incómodo por haber llegado tan lejos como para pararse en el ring real, frente a tantos extraños. Pasar por las eliminaciones había sido notablemente fácil, pero de las peleas anteriores, parecía que simplemente había sido colocado en un soporte fácil. Hubiera preferido tener la oportunidad de conocer a cualquier aliado que se suponía que debía encontrar mientras estaba en la relativa privacidad del gimnasio, pero ninguno de los que luchó se sintió ni remotamente cerca de ser potencialmente de mucha ayuda para él. Aquí, al menos, el nivel parecía significativamente más alto. De hecho, algunas de las hazañas vistas en las peleas anteriores habían dejado a Hiram bastante desconcertado. Sin embargo, ¿qué pasa con su oponente actual? El Tero lo miró y sintió que era un enigma. No es de extrañar, ya que ocultó su rostro detrás de una máscara. Tanto su pose informal como su vestimenta parecían modestos. No había hablado, solo le había hecho un gesto amistoso de saludo. No parecía especialmente musculoso ni bien formado, y de hecho parecía bastante mayor, pero Hiram sabía que era mejor no subestimarlo por completo, especialmente porque él también había llegado aquí. Tendría que ponerlo a prueba personalmente, aquí en el ring. Encuentro 3, empiecen. Hiram asumió una postura agresiva, pero sabía que era mejor no cargar a ciegas contra lo que este tipo tenía reservado para él. Comenzó a dar vueltas en el ring, manteniendo la distancia, tratando de estudiar al oponente o encontrar una abertura en su guardia. Lo más preocupante era que su guardia estaba llena de aberturas, o mejor dicho, no tenía guardia en absoluto. El hombre enmascarado, Inari-san, solo se quedó inmóvil, con los brazos detrás de la espalda, y si la sonrisa en su máscara de zorro no era su expresión real, parecía bastante apropiada. Pararse de esa manera frente a un guerrero, en un ring de artes marciales, era el colmo de la arrogancia. Sin embargo, no debe ser un aficionado, o no habría progresado hasta aquí. La alternativa era bastante aterradora. Volviendo a su entrenamiento, a las interminables tareas repetitivas cuyo propósito era tanto enseñarle a bajar la cabeza como a fortalecer su cuerpo, Hiram borró todos estos pensamientos y se concentró en el asunto en cuestión. Lucha lo mejor que puedas. Hazlo sudar por cada segundo que pase en el ring. Si el anciano no lo complacía con una defensa adecuada, entonces nada podría evitar que lo atacara desde el ángulo más vulnerable posible. El Tero gritó, lanzándose con un solo salto hacia la espalda indefensa del anciano. Esperó hasta que recibió la confirmación instantánea de una reacción de cualquier tipo por parte del oponente, y luego desató su verdadera estrategia. Pateó el suelo, dio una voltereta, se ayudó con sus pequeñas alas y aterrizó frente al oponente, listo para dar un codazo. Él en la parte de atrás de su cabeza mientras se volvía hacia él. Inari-san no se volvió. El leve gesto que había impulsado a Hiram a saltar había sido solo una finta. Perfectamente consciente de cada movimiento, perfectamente controlado, como si lo viera todo en cámara lenta, el anciano extendió su brazo y agarró el brazo de su oponente, girándolo detrás de su espalda e inmovilizando todos sus movimientos en un solo y suave ataque. La presión que estaba ejerciendo era una locura, más aún porque ni siquiera dolía mucho. Hiram se dio cuenta de que era alguien tan fuerte que podía permitirse jugar con él. ¿De dónde diablos has venido?, preguntó el Tero, jadeando. En ningún lugar, dijo el otro, jovialmente. Soy del otro lugar. Y así, se acabó. Un solo empujón lanzó a Hiram directamente sobre el borde del ring y sobre el césped. La multitud parecía dividida entre la emoción por la increíble demostración de habilidad y la decepción por un partido tan corto y unilateral. El comentarista estaba gritando sus habituales tonterías incoherentes y sonaba como si estuviera a punto de sufrir un infarto. Hiram se incorporó y se sacudió el cuerpo. Volvió a subir al ring, extendiendo su mano hacia Inari-san. Bastante divertido, el hombre lo tomó y lo sacudió. El Tero acompañó el gesto con una pequeña reverencia, aprovechando la oportunidad para acercarse al oído del hombre. Es usted a quien vine aquí a buscar. Necesito su ayuda. Él susurró. El otro se sorprendió. Imposible de decir, con esa máscara. Bien ahora, dijo Inari-san, después de un momento de pausa. Tengo mucho miedo de no poder. Necesito volver a mi casa inmediatamente después de esto. Eso no pudo ser. No, a menos que los espíritus lo hubieran enviado aquí como una broma cruel. Por favor, suplicó Hiram. Es importante. Eres un artista marcial, debes haber escuchado el nombre de Piccolo. Sí, debe haberlo hecho. Porque el anciano se detuvo nuevamente ante eso. Realmente no puedo ayudar.
dijo finalmente, sacudiendo la cabeza. Pero vigile a los otros competidores. Hiran aguzó los oídos. ¿Qué hay de ellos? El hombre que pelea después, Haki-chun, explicó Inari-san. Y el chico del cabello desaliñado. Puedes confiarles tu vida. Solo habla con ellos una vez que todo esto termine. Espera, ¿sabes? El anciano no dejó que Hiran terminara. Rápidamente se dio la vuelta y lo dejó en el medio del ring, caminando de regreso al backstage. Bien podría seguirlo, decidió el Tero. El torneo había terminado para él, y entre el sudor y la suciedad, realmente le vendría bien una ducha. En la cabina de comentaristas, junto a Max, Bulma estaba enfurruñada. No era que no pensara que el torneo estaba saliendo bien, lo estaba, y de todos modos, la parte que más importaba ya estaba hecha, sus datos de los preliminares almacenados de manera segura, ni era que estuviera decepcionada por Yancha. Abandonando tan temprano, bueno, lo estaba, un poco, pero no estaba pensando en eso ahora. No, la razón de su mal humor fue principalmente la conciencia de que en el próximo combate tendría que ver a Mai, la mujer que una vez la había asesinado, caminar directamente sobre el ring, y todavía no había descubierto qué podía hacer. Querer con el torneo, o cómo detenerla y exponerla como la criminal que era. De hecho, no estaba completamente segura de qué había querido la primera vez. Tiempo en que se habían enredado. Además, obviamente Mai deseaba las esferas del dragón. Ella no tenía mucha ventaja más allá de saber que ella era o había sido parte de la Patrulla Roja aparentemente, y ese no era exactamente el tipo de organización a la que llamas a la puerta para pedir una lista de sus empleados. En un mundo con un gobierno central masivo y algunos pequeños principados independientes, como la montaña del Rey Wei, la ley apenas toleraba la existencia de un vasto ejército mercenario que actuaba principalmente como músculo a sueldo para resolver disputas entre esos estados. Pero no eran los tipos más honestos, y había rumores desagradables sobre las actividades en las que se involucrarían para ganar algo de dinero cuando su tipo de trabajo habitual era escaso. Entonces, Bulma, las conclusiones habían sido que Mai podía seguir trabajando para la Patrulla Roja o estar sola, y que podía querer las esferas del dragón por motivos personales o para ayudar en algún infame plan criminal de ellos. Eso no fue mucho para continuar, excepto por la absoluta certeza de que era malo. Y ahora Mai se había presentado a su torneo, y Bulma no tenía forma de demostrar que no estaba tramando nada bueno. Todo lo que podía hacer era vigilarla y esperar que hubiera tiempo suficiente para intervenir si intentaba algo divertido. Hablando de gracioso, su encuentro con Muten Rossi prometía ser mucho de eso. ¿Y ahora? Gritó el hermano Max, llamando la atención del estadio una vez más. Para el último combate del día. Nuestro primer luchador puede parecer un enigma, pero no para el experto en historia. Hace años que ya participó en el torneo y ganó. Así es, ahora tenemos un ex campeón caminando sobre el ring, conocido por todos como Haki-chun. El anuncio de un ex campeón pareció enardecer a la multitud, y en la cima de la emoción, Muten caminó sobre el ring, con esa ridícula peluca azul suya, saludando de izquierda a derecha a los espectadores que lo vitoreaban y disfrutando de sus elogios. Guiñando un ojo, sonrió ampliamente a pesar de que se podían contar los dientes que le quedaban con una mano, envió besos babeantes hacia las gradas. Bulma sintió un impulso repentino de arrastrarse a algún lugar y morir de vergüenza de segunda mano. El locutor se aclaró la voz, calmando los víctores. El siguiente es un verdadero enigma. Él empezó. No conocemos su pasado, no tiene ningún historial como artista marcial, pero logró llegar aquí. Ella es una perra asesina, pensó Bulma, lamentando lo poco creativo que era el anuncio de Max comparado con lo que ella habría tenido que decir. Ex soldado que debe haber tenido un gran sargento instructor. Saluden a Mai. El hermano Max terminó su presentación con su habitual tono emocionado, y aún así recibió una considerable ronda de vítores y aplausos, a pesar de que realmente no había nadie apoyando específicamente a esta mujer completamente desconocida. Aún así, por bajas que fueran las expectativas del público, lo que consiguieron fue aún más decepcionante. Porque nadie apareció en absoluto. Lo siento, lo diré de nuevo, es el momento de que Mai suba al ring. Repitió Max, enfáticamente. Nada. Un murmullo de perplejidad recorrió la multitud. Haki-chun, o Muten, también comenzó a inquietarse. Se acariciaba la barba de arriba a abajo, mirando la puerta vacía del backstage con el ceño fruncido. Max miró a Bulma, confundido, como si ella tenía que saber por qué sangrienta Mai no iba a venir a pelear. La niña negó con la cabeza, irritada. Ella ya tenía un mal presentimiento sobre esto. La señorita Mai, por favor, salga.
Esta es la última oportunidad. Explicó Max, lentamente. Si no se presenta, Hye-chun será declarada ganadora por defecto. La puerta permaneció vacía, al principio. Entonces alguien salió, pero claramente era demasiado corto y demasiado calvo para ser la persona adecuada. No podemos encontrarla. Dijo Krillin, su voz capturada por los micrófonos y amplificada por todo el estadio. Ella no está aquí. El alboroto se hizo más fuerte. Hye-chun suspiró, pero parecía más pensativo que decepcionado. Bueno, creo que eso lo soluciona. Murmuró el locutor, un poco abatido. Por primera vez desde que tengo memoria, alguien no se presenta en la fase final del torneo. Hye-chun gana la pelea. Mientras la multitud reaccionaba con protestas y Max aprovechó para calmarlos, Bulma maldijo entre dientes y salió de la habitación, sin decir nada. Necesitaba llegar al backstage, conseguir a Goku y Yamcha, cualquiera en quien pudiera confiar. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, que Mai no se presentara a su pelea tenía que ser parte de ello. Solo esperaba no llegar demasiado tarde. Jiran miró la cabina de la ducha con una mirada entre desconcertado y molesto. Por supuesto, las malditas cosas serían de tamaño humano. No era de los que compartían ciertos sentimientos extremos que escuchaba de los ancianos de su tribu, por lo general, pero esta fue una ocasión en la que la idea de que podría haber demasiados simios recorriendo la tierra cruzó por su mente. Al final, decidió que, después de todo, la culpa era de ellos, y simplemente arrancó una de las paredes que separaban dos puestos adyacentes, fusionándolos en un solo espacio de ducha. Antes de entrar, tocó el cinturón y la bolsa de su cintura, lo único que llevaba puesto. Estaba a punto de desatar la hebilla, pero al final se lo pensó mejor. Un poco de agua no arruinaría la cosa. Era más importante mantener el contenido de su bolso cerca de él en todo momento. Abrió el grifo y dejó correr el agua, a una temperatura que cualquier mamífero de piel blanda habría encontrado hirviendo si no fuera por él como un agradable calor. Lo dejó correr sobre él por un tiempo, pensando en su próximo movimiento. Tendría acceso al backstage durante el resto de las peleas, incluso si hubiera sido eliminado. Entonces tal vez podría tener la oportunidad de hablar con una de las personas que Inari-san había mencionado en algún momento. Todavía no estaba seguro de por qué debería confiar en el chico, pero había algo en él, como si irradiara una impresión de confianza. Simplemente no sentía que pudiera estar mintiéndole o jugando sucio. Sin embargo, había demasiadas intuiciones inefables e infundadas en esta misión para el gusto de Jiran. Podría tomarse su tiempo para al menos observar a esas personas hasta el final del torneo antes de tomar una decisión. Desde fuera pareció surgir un alboroto. Jiran supuso que esto debía tener que ver con la próxima pelea, pero la multitud no parecía emocionada ni sedienta de violencia. Más bien decepcionado. Aguzó sus oídos y así escuchó también algo más, a través de todo el agua rugiendo a su alrededor. Alguien había subido silenciosamente al estrado junto al suyo. ¿Quiénes son?, comenzó a preguntar, pero no había necesidad de una respuesta. Una mano atravesó la delgada barrera que separaba los dos puestos y fue directamente a por su cinturón. Con un rugido, Jiran saltó hacia atrás, restando su bolsa al agarre del enemigo mientras arañaba el brazo. Tan pronto como se conectó, se dio cuenta de que algo andaba mal. El brazo no se movió y, en cambio, una fuerte sacudida de dolor se propagó desde sus garras a sus dedos y hasta su brazo. Su salto lo envió chocando contra la barrera detrás de él, que cedió. Frente a él, el enemigo movió su brazo casualmente a un lado, arrojando el pequeño panel que había perforado. El Tero se dio cuenta de por qué se había lastimado. El brazo que lo había atacado no estaba hecho de carne, por lo que había calculado mal la fuerza necesaria para cortarlo. Frente a él había una mujer, vistiendo solo pantalones militares holgados y una camiseta sin mangas. Su brazo derecho era una prótesis cibernética, como nunca había visto Jiran. Eres la mujer de la próxima pelea. Gruñó. Supongo que no estás aquí para participar en el torneo. No me importaron mucho los enfrentamientos. Respondió ella con una sonrisa. Tenía muchas ganas de intentarlo contigo, ¿sabes? El Tero se estabilizó y adoptó una postura de combate. Eres uno de ellos. Las herramientas. Los instrumentos, lo corrigió Mai. Sé lo que dije. No quedaba mucho de los puestos, en este punto, y el agua seguía saliendo de la ducha. Jiran no era un cobarde, pero aún así comprobó si había alguna existencia obvia que pudiera usar para evitar la pelea por completo. En esta situación, jugar a lo seguro tenía prioridad, y ser expulsado jugaría en desventaja para su enemigo.
Aún así, no tenía salida, la ventana apenas habría sido suficiente para un humano, y ella se interpuso entre él y la única puerta. Derribar una pared no estaba más allá de él, pero no era algo que pudiera hacer lo suficientemente rápido y lo dejaría abierto. Eso no le dejó otra opción. Menos mal que no estamos en el ring. Él dijo. Entonces puedo matarte. Menos mal que no lo estamos. Ella estuvo de acuerdo. Entonces puedo usar esto. Había mantenido la mano izquierda detrás de la espalda, pero ahora la mostraba y sostenía una pistola. Hiram lo arrojó a un lado para convertirse en un objetivo difícil, pero ya se dio cuenta de hacia dónde se dirigía. Mai disparó un tiro que aterrizó a su izquierda. El problema no era el arma, era su amenaza. Podía controlar el campo de batalla desde lejos con él, empujándolo en la dirección que quería. Hasta que quedó atrapado con la pared de un lado y del otro. Entendido. Ella gritó. Su brazo derecho se hundió hacia su garganta. Lo desvió con los suyos, pero no logró dar una buena patada. Su enorme tamaño y el pequeño tamaño de los cuartos de combate jugaban en su contra. Esta perra había elegido su campo de batalla con cuidado, tenía que dárselo. Sin embargo, eres insignificante. Rugió Hiram, lanzándose hacia adelante con todo el cuerpo. Una mujer humana endeble no era rival para casi media tonelada de músculo y grasa de pterodáctilo. Su raza había perdido la capacidad de volar hace unos millones de años, pero eso no significaba que sus alas tampoco tuvieran un propósito. Los usó para dirigir ligeramente e impulsar mejor su estocada. Mai se sintió abrumada y apartada. Trató de apuntar con su arma al oponente frente a ella, pero con toda esa masa presionando contra ella no podía mover su brazo izquierdo libremente. Su brazo derecho agarró el flanco de Hiram en un pinchazo entre la parte superior y el antebrazo. Pensó que podía encogerse de hombros, el tiempo suficiente para asfixiar al atacante y dejarlo inconsciente, pero tenía que reconsiderarlo. ¿Qué tan fuerte es esa cosa? Pensó, maldiciendo cuando tuvo que dejarla ir y recuperar la distancia. Se sentía como si le hubieran exprimido los órganos de la boca. Ella se volvió hacia él con la pistola, disparó una y otra vez, 5 veces en total. Esquivó, todo mientras contaba las balas. Cada uno estaba un paso más cerca de la derrota de Mai. Sin el arma, su flanco izquierdo sería completamente vulnerable. Pero ahora lo había llevado bajo la ducha de nuevo, y el agua y el vapor estaban jugando con sus sentidos. No podía verla, oírla o percibir su movimiento con la suficiente claridad, y eso era todo lo que necesitaba para conectar un puñetazo. Sorprendentemente, el brazo de metal no dolió tanto como él temía instintivamente, pero eso tenía sentido, después de todo, para un puñetazo, gran parte de la fuerza tenía que provenir de su propio cuerpo carnoso. Aún así, dolió mucho. Pateó salvajemente para apartarla, pero eso fue un error. Ella logró bloquearse, agarrando su tobillo con la mano. Su mano robótica. Supongo que no necesitarás esto. Dijo, con esa viciosa diversión suya. Ella apretó los dedos, hubo un crujido y Hiram apretó los dientes para soportar el dolor. Sus opciones se habían reducido a casi ninguna. Ella le había pulverizado el tobillo más allá de toda posibilidad de uso para esta pelea, y tal vez el resto de su vida. Ahora todo lo que tenía que hacer era explotar su falta de movilidad para atacarlo y él estaría acabado. En cuanto a él, casi no tenía salida. Excepto quizás por el más inesperado. Incapaz de ir a ninguna parte, simplemente se lanzó hacia adelante. Sabía muy bien dónde estaba su brazo. Su dolor se lo dijo. Lo agarró con su propio brazo izquierdo. Mai no esperaba este tipo de ataque, aunque para ser justos fue por una muy buena razón. Después de todo, ¿por qué alguien se arrojaría tan abiertamente contra su arma? La respuesta era, porque ella no le había dejado otra opción, por supuesto. Disparó una vez, 2 veces. Sus 2 últimas balas. Hiram los tomó con un gruñido. Su vientre estaba lleno de grasa. Podría tomarlo y vivir, al menos durante un tiempo. De ninguna manera este alboroto no atraería a alguien en ningún momento. El tiempo era el recurso más escaso de su enemigo, y él se aseguraría de que ella se quedara sin él. Su garra derecha agarró su garganta, y logró rodar por el suelo encima de ella. Estaba pellizcada, y ni siquiera la gran fuerza de su brazo mecánico pudo sacarla de esta cerradura. Este fue el momento en que podría haberla interrogado. Pero en realidad, no había nada que tuviera que preguntarle. Solo necesitaba un enemigo menos. Aquí es donde mueres, la cayó. Gruñó Hiram, el dolor le hizo la voz más ronca. El mundo para los fuertes, es lo que ustedes dicen, ¿verdad? Supongo que no fueron lo suficientemente fuertes. Mai buscó aire, sus ojos brillaban de ira y dolor.
Bien, pensó el Tero. Podía llevar ese sentimiento de frustración de no poder hacer nada para detener su muerte hasta el infierno. Sus dedos se tensaron. Hubo un clic. Antes de que Hiram pudiera reaccionar, la pistola de Mai había explotado en una nube de humo, volviendo a su forma de cápsula. La onda de choque no fue poderosa, pero combinada con la sorpresa hizo que el Tero retrocediera y su mano derecha soltó la garganta de la mujer. Eso era todo lo que necesitaba. Con un tirón, se liberó, separando su brazo mecánico. Por supuesto que puede quitárselo, pensó Hiram, confundido por el dolor y la pérdida de sangre. Estúpido, estúpido. Aquí es de donde vinieron los disparos. Gritó la voz de una mujer afuera. Goku, date prisa. Mai se puso de pie de un salto. Antes de perder el conocimiento, Hiram levantó los ojos para verla sosteniendo el objeto que se suponía que debía proteger, la suave esfera de piedra que se convertiría en esfera del dragón, en la única mano que le quedaba. Incluso le dedicó una sonrisa triunfante antes de correr para escalar la pared y saltar por la pequeña ventana. Luego, cuando la gente entró apresuradamente en la habitación, hubo ruido, conversaciones y alguien llamando a un médico, el guerrero Tero se quedó dormido en la oscuridad. De los dos agujeros en su estómago, la sangre goteó, mezclándose con el agua caliente y arremolinándose por el desagüe de la ducha.